Bueno, lo que yo traigo para contarles hoy hace referencia un poco al trabajo que hacemos nosotros, en este caso con un tinte más oncológico. Básicamente la charla tiene un objetivo y es que ustedes tengan un camino en cuanto a la planificación de cuando van a encarar un caso en el que posiblemente pueda tener una neoplasia en la cabeza, que es un lugar que mete mucho miedo, hay estructuras que son muy complicadas y que tenemos que saber y manejar y de esa forma tener el mejor éxito posible dentro de una especialidad que muchas veces tiende al fracaso. Bueno, como para empezar un poquito con la parte de la organización de la charla, el concepto de planificación de cómo encarar estos pacientes oncológicos, básicamente son 5 ítems. ¿Cuál es la tendencia que por lo general se tiene a hacer? Es tener un paciente con un tumor en la cabeza y empezar a pensar cómo lo vamos a resolver quirúrgicamente. Cuando el camino originalmente empieza con esta pregunta, si el problema es neoplásico, porque de entrada de que no todos los problemas neoplásicos son quirúrgicos, y de entrada de que si el problema no es neoplásico, quizás estamos haciendo una cirugía al vicio. Entonces, el principio empieza con el diagnóstico, ¿sí? Una vez que nosotros ya confirmamos que es una neoplasia lo que tenemos en la cabeza de nuestro paciente, tenemos que saber cuál de todas las neoplasias es, porque no todas se comportan igual. Algunas las vamos a resolver con cirugía, en algunas necesitamos un apoyo con otros tratamientos, algunas tienen el poder de afectar el resto del cuerpo más allá de lo que se ve en la cabeza y eso es algo que tenemos que tener en cuenta también. Entonces, si nosotros no sabemos el nombre de la neoplasia, no podemos planificar nada, no podemos decidir si vamos a operarlo y cómo lo vamos a operar. Y este es el concepto que muchas veces no se tiene en cuenta y es algo que está bueno que se empiece a instalar, y es el concepto de paciente oncológico, porque no tenemos un tumor en la cabeza del perro o del gato, tenemos un paciente que tiene una enfermedad oncológica. ¿Y por qué se aclara esto? Porque ante la toma de decisiones en los tratamientos que hacemos de los tumores, hay que evaluar bastante más de lo que tenemos a la vista. Tenemos que ver cuál es la invasión local que está teniendo ese tumor, tenemos que ver qué está pasando a distancia, qué está pasando en el resto del cuerpo. Hay una parte que se subestima mucho y es la parte hematológica. Esa parte muchas veces nos ayuda a predecir qué tan exitoso podemos llegar a ser o qué tanto podemos fracasar antes de meternos en una cirugía. Un paciente que está muy anémico, muy inmunosuprimido por el efecto del cáncer, que quizás hace mucho tiempo que ya lo tiene encima, nos es de suma utilidad como para ir armando un pronóstico para que la gente más o menos vea cómo viene el tema. Ahora bien, sabemos que el problema es neoplásico, sabemos qué neoplasia es, pero ¿la cirugía está indicada como tratamiento o como parte del tratamiento de este paciente? Porque no todos los tumores son quirúrgicos y de los tumores que uno puede llegar a ayudar en el control local de la enfermedad con la cirugía, muchas veces llegamos en un momento en el cual ya no podemos hacer una cirugía que sea de ayuda para el tratamiento de esta enfermedad, de este paciente oncológico. No estamos hablando del tumor, sino del paciente. ¿Sí? Nosotros decidimos hacer una cirugía porque consideramos que es una forma de control local sobre ese tumor. Ahora bien, tenemos que tratar de no complicarle más el cuadro a nosotros con nuestro tratamiento, ¿sí? Esa es la idea. Y recién ahí, al final de todo, esta es la última parte, que por ahí es la parte con la que se empieza, por lo general, erróneamente, y es que ahí recién planificamos la cirugía, planificamos qué márgenes le damos. Por ejemplo, ¿qué márgenes le vamos a dar a un tumor si no sabemos qué tumor es? No es lo mismo el margen que necesitas para un tumor odontogénico o benigno que para un melanoma, por ejemplo. Si no conocemos qué tumor es, no sabemos qué margen tenemos que aplicar. Y en la zona que se desarrolla el tumor, también tenemos que tener en cuenta el margen en profundidad. Tenemos que planificar cómo lo vamos a rehabilitar, cómo lo reconstruyo, si saco tejido duro y tejido blando, cómo rehabilito esa zona, la funcionalidad normal. No es cuestión de hacer una cirugía y dejarle un hueco en la cara al perro o al gato. ¿Qué materiales uso? ¿Tengo el instrumental para hacerlo, para hacer una ostectomía en ese lugar en forma confiable? ¿Tengo el conocimiento? ¿Tengo anatómicamente la seguridad de saber dónde estoy cortando y con qué me puedo encontrar? ¿Tengo los materiales? ¿Saco los ganglios? ¿No saco los ganglios? Bueno, todas esas preguntas se hacen al final. Entonces, la apuesta es al diagnóstico, chicos. Primero tenemos que saber contra qué estamos. El diagnóstico de lo que tenemos en la cabeza y de qué está pasando en el resto del cuerpo. Entonces, nos enseñaron en clínica y nos enseñaron en semio. Nosotros estamos tratando enfermos, no enfermedades. Entonces, cada patología, por más que sea el mismo tumor en diferentes pacientes con diferentes grados, con diferentes tiempos de evoluciones, lo hacen prácticamente que único. Entonces, una cirugía que parece igual a la de otro paciente
puede diferir en cuanto a la situación. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, empezamos por el principio. La pregunta que hicimos al principio es si el problema es neoplásico. Por ejemplo, en el caso de los gatos tenemos úlceras que no necesariamente sean neoplásicas. Si tenemos úlceras de un lado y del otro del paladar blando, en la mucosa oral caudal quizás sea más inflamatorio una gingivostomatitis crónica. Ahora, la gingiva puede evolucionar a una hiperplasia bastante marcada y nosotros le abrimos la boca al gato y lo primero que pensamos es que a lo mejor puede ser una neoplasia. Si lo tenemos que encarar como un paciente oncológico, tenemos que estar seguros que es un tumor. Y en este caso no estamos hablando de nada neoplásico, estamos hablando de algo inflamatorio. O, por ejemplo, el análogo que tiene el perro, es la estomatitis paradental ulcerativa crónica, también nos da úlceras, nos da un patrón de úlceras en toda la boca y puede llegar a ser tan insistente la inflamación que nos puede llegar a transformar la zona de la inflamación en osteomielitis. Y si uno le abre la boca a un perro de estos y le mira ahí, lo primero que piensa quizás es que tiene una neoplasia. Pero este perro no tiene una neoplasia. O sea, no tenemos que encararlo como si fuese un paciente oncológico, porque este perro tiene un problema inflamatorio. Este perro, con las extracciones de la zona, más sacarle con una pequeña maxilectomía la zona de tejido necrótico óseo, alcanza. No hace falta pensar en metástasis, no hace falta pensar en otras cosas más complicadas y el pronóstico es diferente. Entonces, vamos de nuevo con el diagnóstico. ¿Qué pasa con los pacientes que tenemos? Macho, entero, que tiene contacto con la calle y que nos viene con la nariz así, con fístulas en el seno frontal. Lógicamente que tenemos una serie de diferenciales, pero por ejemplo pasa con el caso del TBT, que si nos metemos a hacer una rinotomía quizás sea en vano, porque con quimio solo anda oro. Si nos metemos a arreglar lo que hizo el TBT en esta fístula que ven acá, que también la provocó el TBT, pero ya sería una cirugía reconstructiva. No sería una cirugía oncológica en la cual uno saca con márgenes y hace control local de la enfermedad. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los sarcomas multilobulares frontales, comunes en perros de edad media o más bien jóvenes, con antecedentes de trauma. Nosotros tenemos un perro con eso, tampoco demos por sentado que todo es TBT, ¿sí? Tenemos que confirmar el diagnóstico acá. También es oncológico, pero lo encaramos de otra forma, ¿sí? ¿O qué pasa si tenemos un gato con una masa como esta y nos comemos que tiene criptococosis? No vamos a planificar una cirugía en un gato con criptococosis. Esto tiene un tratamiento médico. ¿Y qué es lo que nos hace no meter la pata con la cirugía? El diagnóstico, ¿sí? O, por ejemplo, pacientes que tenemos con agrandamientos maxilares o mandibulares, los felinos, que podemos confundirlos con acromegalia y nada que ver. Pacientes que tienen radiculares o pacientes en los cuales se genera un fenómeno de expansión alveolar en los colmillos, nos puede hacer confundir. Fíjense, en este caso, este gato tenía la mandíbula de este tamaño y a simple vista, la gente entra con ese gato en tu consultorio y vos lo primero que pensás es que a lo mejor tiene una neoplasia. Y este gato no tiene una neoplasia, tiene un problema dental, ¿sí? Esa expansión ósea es estimulada por la enfermedad periodontal y las lesiones reabsortivas de los colmillos. Entonces, planificar una mandibulectomía en un gato que no se va a adaptar también incluso a la mandibulectomía en un problema que no es oncológico sería un desastre, ¿sí? Lo típico de este problema que vamos a ver es que en las radiografías la expansión ósea de los alvéolos de los colmillos nos hace esta imagen. O, por ejemplo, cuando le revisamos la boca al perro y vemos que tiene extrusión dental, dientes que salen hacia afuera. Algo está haciendo que suban, algo está haciendo de que su posición no sea normal. Eso es un indicio muchas veces de neoplasia, pero lo tenemos que confirmar también. No nos podemos casar con un síntoma, ¿sí? Dientes que se desvían por el crecimiento que tiene en alguna parte del tejido duro o del tejido blando, sobre todo neoplasia, pero no es que a la gente uno le tiene que decir directamente este perro tiene un tumor y está todo mal. Tenemos que empezar con el camino. El diagnóstico lo podemos encarar desde el punto de vista. No me voy a meter en eso porque lo va a hablar Matías. Desde un camino citológico, histopatológico, con biopsias incisionales, excisionales. No voy a ahondar sobre eso. El tema es que lo hagan, ¿sí? No den por sentado cosas que a simple vista pueden parecer feas. ¿O qué pasa cuando tenemos perros o gatos que tienen movilidad dental? No es que todo sea enfermedad periodontal. Es muy común que, por suerte, no es que sea común, pero hemos tenido varios casos en los que nos derivan pacientes con extracciones previas y que las extracciones se realizaron por movilidad dental y las heridas no cicatrizaban, la calidad del hueso siempre fue muy pobre, y se asumió que fue enfermedad periodontal, que el 80% de los perros va a tener enfermedad periodontal, pero no se confíen porque los tumores también son manipuladores del tejido óseo, ¿sí? Hay veces que modifican el tejido óseo dependiendo qué tumor sea, y eso puede generar movilidad dental.
O, por ejemplo, un problema metabólico como la mandíbula de goma, que en este caso tiene un condimento extra, y es que tiene osteodistrofia. Fíjense atrás de esas masas que tiene a ambos laterales del paladar. Este perro se pensaba que tenía una neoplasia, pero este perro no tiene una neoplasia, es un problema metabólico, esto de osteodistrofia inducida por la falla renal crónica. No es algo que vayamos a operar, imagínense hacer una cirugía sobre eso, es un desastre. ¿Sí? Si ustedes le sacan una radiografía, el hueso prácticamente que desapareció, los dientes están flotando en la nada, y la mandíbula prácticamente que está formada por un hueso de muy, muy baja calidad. ¿O qué pasa si le abrimos la boca a un gato o un perro y nos encontramos con esto? O si nos encontramos con esto, ¿le vamos a dar sentencia de muerte al gato? ¿Por qué? Porque si tiene un carcinoma tiene toda la pinta de ser neoplásico. Si tiene un carcinoma en la lengua, no le podemos sacar la lengua, como el perro, que sí le podemos sacar hasta la mitad de la lengua y el perro se va a adaptar. En el gato no podemos hacer esa cirugía, en el gato no se adapta, ¿sí? Entonces, decidir la elección del paciente pasa por el diagnóstico. Por más que parezca obvio que tenemos un carcinoma, lo que ustedes están viendo a la izquierda es un carcinoma y a la derecha es un granuloma eosinofílico. ¿Se imaginan ustedes si ese granuloma eosinofílico lo condenaban a muerte? Le decían que no se podía hacer más nada. Estamos hablando de una patología que tiene tratamiento médico, ni quirúrgico, ¿sí? Entonces, siempre se coteja con diagnóstico, ¿sí? De esa forma ustedes se van a evitar los dolores de cabeza y no van a mandar al muere un paciente que a lo mejor tiene posibilidades. Como este, por ejemplo, que les muestro acá, típico de los pacientes jóvenes con virales positivas. Esto, si ustedes lo ven así, piensan de que es un tumor y en realidad no es un tumor, no es un carcinoma, es un granuloma piógeno. El granuloma piógeno son crecimientos de tejido de granulación en forma exagerada, como si fuese un queloide dentro de la boca, en respuesta al trauma inducido por la masticación. Ustedes le sacan los dientes que impactan, le sacan la masa esta sin márgenes y es curativo, ¿sí? Fíjense que el aspecto tranquilamente ustedes lo podían hacer pasar como un carcinoma, ¿sí? Bien, entonces, redondeando, el problema neoplásico, bueno, sí, vinimos a una charla en la que vamos a hablar de tumores, entonces ahora empezamos a hablar, dado por sentado, de que estamos hablando de tumores, ¿sí? Sí, lamentablemente, nuestro paciente tiene un tumor, después de nuestro diagnóstico tiene un tumor. Bueno, ¿qué camino seguimos? ¿Ya estamos pensando en operarlo? ¿Ya estamos pensando en cómo sacarlo, cómo rehabilitar, cómo armar colgajos? No, ahora no, no se pongan ansiosos. ¿Por qué? Porque hay que ver cuál es la situación de todo el paciente, ¿sí? Acá se abre bastante la cuestión, porque si tenemos tumores benignos, es poco probable que tengamos metástasis, por ejemplo, en órganos a distancia, diferente a lo que pasa con los tumores malignos. Pero, básicamente, cuando nosotros evaluamos el paciente oncológico, se dice que lo estamos estadificando. Empezamos por la parte local, ver cuál es el alcance que tiene el tumor, lo que vemos en el examen clínico, si está dentro de la boca, lo dormimos, nos fijamos hasta dónde llega, qué tejidos toma, sacamos radiografías para ver la implicancia ósea, para ver qué grado de invasión ósea localmente tiene, ya lo vamos a ver en un segundito. La parte hematológica, no se lo olviden, no pueden dejar de hacer exámenes de sangre. Hay que ver cómo está esa médula que viene renegando con este tumor hace un tiempo que nunca van a saber con precisión, porque si está dentro de la boca, a lo mejor el perro hace 5 meses que lo tiene y la gente ahora se da cuenta porque el tumor está mucho más grande o porque el perro sangra por la boca. Tienen que fijarse cómo está el tórax y tienen que fijarse cómo está el abdomen. Y esto muchas veces es engorroso y uno lo sabe que decir a la gente, tienes que hacer este estudio, este estudio, este estudio. Y muchas veces los colegas nos derivan y les decimos a los colegas o por ahí nos piden interconsultas y mira, tenés que hacerle esto, esto y esto. Qué engorroso. Sí, es engorroso, pero si vos vas a cirugía y te comes que los pulmones están todos metastásicos, está bueno que la gente lo sepa. Si vas a hacer esta cirugía por paliativo, porque el perro le duele y querés que los últimos meses del perro, meses o pocos meses, no digamos meses tampoco, porque eso también depende del caso, sean sin dolor en la boca, bueno, bárbaro, pero que la gente sepa que el perro ya está en un estadio final de la enfermedad. Entonces tenemos una masa en la boca, como esta que tenemos acá, vemos cuál es la extensión. A veces hay masas que son como muy grandes, muy estrambólicas y tienen un pedículo chiquito, entonces no se asusten tampoco, por eso es bueno revisarlo bajo anestesia. Hacemos una primera aproximación con radiografías, y acá es donde viene un tema que es importante, porque no piensen de que el hacerle placas al perro en la cabeza o al gato, siempre les va a dar un signo que a ustedes les va a hacer pensar de que tiene una neoplasia. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces los huesos, para mostrarnos signos radiológicos, tienen que tener entre un 70 o un más por ciento de afección o de infiltración. Hay tumores que te infiltran el hueso mucho más que otros tumores, o sea, se abre mucho la cancha. Si ustedes sacan una placa y ven que no hay alteraciones óseas,
no se crean de que no están frente a una neoplasia. O sea, la placa no define eso. La placa se junta con todo el resto de las cosas y uno baraja con toda la información. No se casen con un complementario, tienen que juntarlos a todos. En este caso, por ejemplo, tenemos un patrón óseo que tiende a ser más, como quien diría, no tan malo, digo, porque la masa está toda calcificada por dentro, y tenemos un crecimiento óseo que es bastante armónico, que es bastante, se lo ve como que bastante organizado. Bueno, esto es típico de las neoplasias benignas, aunque uno no puede meterse y decir que por esto ya es benigno. Usted tiene que esperar toda la información, ¿sí? Esto es un indicio, no más, ¿sí? Ahora, si sacamos una radiografía y vemos esto, que en este paladar de este gato, el tabique viene bien y de acá para adelante desaparece y es todo un esmerilado, acá hay una alteración ósea importante. ¿O qué pasa si el hueso desaparece prácticamente? Los dientes se caen solos, ¿sí? Entonces, si tenemos esto, lógicamente que nuestro diagnóstico se va perfilando más para ese lado y ya tenemos un grado de invasión, que a veces hasta incluso nos ayuda a decidir los márgenes óseos, ¿sí? Porque hay veces que el tejido blando se ve una cosa y el hueso es otra. O por ejemplo, los carcinomas que tenemos en los gatos, a veces, más allá de que se haga reconstructiva, electroquimioterapia o lo que sea, nos ayuda a decidir si nos metemos o no nos metemos, qué está pasando con el grado de afección ósea. Y fíjense ustedes que a este gato se le desapareció la mitad del maxilar. Si esto puede ser generado tranquilamente por una neoplasia, en este caso el carcinoma. Pero en este caso, por ejemplo, teníamos un melanoma y fíjense cómo hizo desaparecer el arco cigomático. No es lo mismo la infiltración ósea que tiene un tumor de otro tumor. Y no es lo mismo el momento en que uno ve el paciente. Al principio es una cosa, puede estar infiltrando el hueso y la placa no mostrarte signos radiológicos, y en un estadio más avanzado mostrarte los signos radiológicos, pero no se casen con que si no están esos signos no hay tumor, ¿sí? Y acá viene la estrella de la evaluación local, que es la TAC, ¿sí? Hoy por hoy la TAC se transforma en una herramienta fundamental para la planificación, sobre todo de los tumores que son bastante abarcativos, que abarcan la parte maxilar, bueno, tenemos que ver en profundidad hasta dónde están llegando. Bien, entonces empezamos con un primer escenario en el cual tenemos el típico boxer que viene con estos signos, que es el típico boxer que viene con hiperplasia gingival. Este boxer tiene una proliferación de encías que es bastante marcada, en los incisivos inferiores eso parece que está bastante feo, pero en realidad no deja de ser hiperplasia, tiene un patrón de toda la boca, es una raza típica, y acá si nosotros confirmamos que es hiperplasia, no hace falta hacer una cirugía oncológica con márgenes y toda la historia, hace falta hacer una gingivectomía, ¿sí? La gingivectomía es sacar el excedente de esa encía, hacer una plástica de encía, este es otro caso en el cual los dientes están tapados, y ese es el resultado final. Después, esto se cicatriza y todos contentos. Lógicamente que hay dientes que están muy alterados por este crecimiento, porque los bolsillos se hacen muy profundos y pierden mucho hueso. Entonces, en esa misma cirugía ustedes tienen que hacer las exodoncias. Con las hiperplasias todo fantástico, ¿sí? No van a tener mayores problemas, van a volver a salir porque uno no le cura las hiperplasias, sino que las hace empezar de vuelta. Y el cepillado sería algo que vaya, como quien diría, frenando la nueva aparición en el futuro. O sea, no deja de ser un boxer y no deja de tener esa tendencia. Pero ¿qué pasa si tenemos esto, que parece una hiperplasia, pero lo de la derecha es un carcinoma y lo de la izquierda es un osteosarcoma? Acá no juega la gingivectomía, acá juega otra cosa un poco más picante. O sea, necesitamos como control local una cirugía que nos saque con márgenes ese tejido. Empecemos entonces con la mandíbula. Las opciones de mandibulectomía son varias. Es muy difícil abarcar en esta charla de 40 minutos todas las posibilidades de todas las zonas de la cabeza. Entonces vamos a ver medio como que un salpicado de cosas. Después, si quieren alguien algo en particular, por ahí con las preguntas lo podemos profundizar. Entonces, tenemos la mandibulectomía que tiene diferentes configuraciones. Acá hay un detalle importante y es anatómico. El término hemimandibulectomía no está aplicado a los perros y a los gatos. El humano tiene una sola pieza. Entonces, si le saco la mitad, es una hemimandibulectomía. En cambio, en el perro y en el gato, tenemos una mandíbula derecha y una izquierda unida por sínfisis. Entonces, decir hemimandibulectomía sería sacarle la mitad sagital de una. No está bien. Entonces, hablamos de mandibulectomías unilateral, parcial, total, bilateral, en arco. Básicamente, lo que vemos en la imagen de la izquierda es una unilateral rostral, que es el primer ejemplo que vamos a ver. Básicamente, la técnica quirúrgica consta en decidir cuánto me alejo yo de la masa visible, basándome también en las imágenes, y basándome en qué masa es. No es el mismo margen que le vamos a dar a un ameloblastoma acantomatoso que a un melanoma, ¿sí? Entonces, en este caso, era un ameloblastoma acantomatoso, nuestro margen es mayor de 1 centímetro, ya con eso
deberíamos andar bien. En espesor completo, o sea, se saca toda la pieza completa, no se saca el pedacito de pelotita y se deja, no, se saca, esta es cirugía oncológica. Si nosotros vamos al diagnóstico, podemos sacar una cuña, pero si nosotros vamos a hacer un tratamiento oncológico local con cirugía, se saca el bloque, ¿sí? Con los márgenes que sean los indicados para ese tumor, ¿sí? Entonces, cortamos con el bisturí en profundidad el tejido blando hasta que lleguemos al periósteo y al hueso, lo separamos un poco y ahí viene la parte de la ostectomía. La ostectomía nosotros lo hacemos con turbina. La turbina es ese aparatito que usan los odontólogos que genera ciertos escalofríos cuando entramos al consultorio odontológico, porque es bastante fea la sensación de que te estén ahí con la turbina. No es muy feliz ir al odontólogo para la mayoría. Se corta el hueso con este aparatito que es un rotatorio que llega a 500.000 revoluciones por minuto y está refrigerado con agua y con aire. Eso es bastante bueno para la salud del hueso, porque si ustedes queman el hueso, después la reconstructiva se les puede abrir, ¿sí? Se le puede, ¿se puede hacer con escoplos? Sí, yo les recomiendo que no, ya estamos un poco más evolucionados que hace 20 años, los escoplos dándole duro, ahí podés llegar a fracturar la mandíbula. Lo podés marcar con un rotatorio, puede ser un Dremel, refrigérenlo, y el toque final se lo dan con el escoplo, si quieren, tiene que estar bien afilado. En esta parte de cortar la parte donde está el colmillo les va a costar, el colmillo es un diente picante, no va a ser sencillo cortarlo, y no es una cuestión de fuerza, porque si ustedes le dan con toda, pueden generar otras fracturas peores. Entonces se aproxima con el tejido blando, y esa es la pieza anatómica, ¿sí? Esta es la mandibulectomía rostral unilateral izquierda en este caso. Ahora, cuando nos vamos un poquito más atrás, también puede ser bilateral. Acá entra en juego un detalle anatómico y es que en la mandíbula, nosotros en el primer tercio de la mandíbula, tenemos el canal mandibular por donde va un plexo básculo nervioso, que es el que nos va a irrigar y a inervar los alvéolos dentales, ¿sí? Entonces, si nosotros cortamos eso, cortamos la arteria, va a empezar a sangrar y no la vamos a poder ligar porque se va a meter para adentro. Entonces, una cosita que les enseño, o por lo menos como lo hacemos nosotros, es que hacer el corte en este sentido, ni muy recto ni muy en la otra dirección, sino en este sentido, cortar la parte, como quien diría, los tercios, el tercio o la mitad dorsal, la mitad ventral, marcarla nomás, y con un escoplo, con un elevador, fracturar la mandíbula. Entonces, cuando vos la fracturas, te queda el paquete vasculonervioso sin alterar. Este es de un lado y este es del otro. Divulsionamos, ligamos vascular, no ligamos en masa porque hay un nervio y no vamos a ligar un nervio ahí, después el perro no va a tener un postquirúrgico muy agradable. Y este es el resultado final. Si de repente esto le sigue sangrando, le pueden poner un tapón de cera para hueso. ¿Sí? Con eso se olvidan. Esto me lo liman bien, que no quede puntudo, que no quede, que se lastime, que se abran los colgajos. Se cierra el tejido blando desde la parte lingual hacia la parte vestibular y lo que hacemos también es sacar en espesor completo la piel del mentón, porque eso queda, si no, queda muy sobrante. Entonces, como margen en profundidad también puede ir la piel, sobre todo si hay algún tumor que infiltra la parte del tejido blando, y lo suturamos por dentro quedando más o menos así. No es necesario que unan a ambas mandíbulas con un cerclayo, con una placa, sobre todo si se corta acá atrás, porque si se corta muy atrás, después al perro les queda así como silbando, ¿no? O sea, con la mandíbula así. Siempre es preferible que quede con la línea normal, más que tenga este movimiento. Ustedes reconstruyen el tejido blando, eso se cicatriza y el perro se adapta bárbaro a tener un poco de movilidad. Eso no importa, ¿sí? Porque si ustedes le ponen un implante ahí, la masticación va a impactar contra la mucosa y es muy probable que se les termine exponiendo. Y eso es un dolor de cabeza que nadie quiere tener, porque lo tienen que sacar. Bien. Entonces, de frente unimos, nosotros cortamos los labios, los unimos, ¿sí? Hacemos suturas en mucosa y suturas en piel, y ese es el resultado final después de que se cicatrizó, ¿sí? Esto es visto de abajo, esto es visto de costado. Avísenle a la gente que va a quedar así, avísenle a la gente que va a quedar así, avísenle a la gente que va a quedar así. ¿Por qué? Porque la gente visualmente se impresiona mucho con esto y tiene que tomar una decisión de sacarle la mandíbula al perro. En este caso hicimos una bilateral bien caudal, le quedaba muy poco de mandíbula. Por suerte los perros se adaptan bárbaro a esto y nos hacen quedar bien dentro de todo. Lógicamente que no es garantía de éxito porque tienen un problema oncológico, ¿no? Que puede complicarles. Desde el punto de vista funcional, los perros se adaptan bastante bien a las mandibulectomías en general. Tenemos una mandibulectomía que no es tan invasiva, es decir, es invasiva, pero dejamos la parte ventral, que es la mandibulectomía en arco, ¿sí?
Nosotros sacamos la parte dorsal nomás, sobre todo en tumores que sean benignos, que no necesiten un margen quirúrgico tan alto, ¿sí? Ese es más o menos la zona de corte, dejándolo ventral, con la salvedad de que tienen que hacerlo en arco, no lo tienen que hacer cuadrado, porque si lo hacen cuadrado se les va a fracturar la mandíbula y es algo que nadie quiere que le pase. Si en arco las tensiones de la masticación y la biomecánica se absorben mejor. Y la más drástica de todas es sacarle la mandíbula completa de un lado, ¿sí? Puede ser 1,5 también, tranquilamente. Esto se empieza por la sínfisis, se separa. La gran mayoría de las sínfisis se pueden separar con bisturí, aunque ustedes no lo crean, haciendo un poco de fuerza. Y si no, le meten el bisturí, le pueden meter el rotatorio y con el escoplo lo terminan de separar, ¿no? Es una articulación fibrosa, fibrocartilaginosa, no les va a poner una resistencia como si fuese hueso puro. Entonces, lo separan de ahí, cortan a lateral y a medial el tejido blando, van, como quien diría, pelando la parte ósea de la mandíbula y hasta que llegan atrás y desarticulan, que es la parte más complicada de esto, porque desarticular acá atrás es un lugar medio incómodo, es bastante jodido. Esta es la mandibulectomía más compleja, como quien diría, ¿sí? Y después, la reconstrucción es cerrar el piso de la lengua con lo que quedó de tejido labial. Y nos va a quedar una sola mandíbula que al perro se le va a ventear hacia los costados, pero el perro se va a adaptar. Y este es el resultado final de la cirugía oncológica, que sacamos con un margen importante, ¿sí? Esa es la idea de esta cirugía. Entonces, ¿se adaptan los perros? Sí, claro que se adaptan. El de arriba a la derecha tiene una mandibulectomía rostral bilateral, y fíjense que no es para nada joven. El golden de abajo tiene una mandibulectomía total unilateral, ¿sí? Sí, hay que decir a la gente esto que ven en el video, que el perro va a estar más tiempo para comer. No es que va a ser mágico y que va a dejarte con baba el heredero. Hay que decirle eso a la gente también, porque no es que el perro come 100 puntos. El perro come, ya con eso nos alcanza. Pero al principio, hasta que agarra cancha, como quien diría, no es que va a ser mágico, ¿sí? Y esta perra, Cachita se llama, le hicimos una mandibulectomía bilateral, bien caudal, le quedó muy poca mandíbula y fíjense cómo trae la pelota. La gente no lo puede creer. Fíjense, cuando le sacamos la pelota, fíjense lo que le queda de mandíbula. Ahí se va a alcanzar a ver. Miren lo que es eso. Nada. Es un loro. O sea, los perros se adaptan. Ahora, los gatos, no podemos hacer resecciones tan grandes con los gatos, ¿sí? O sea que ahí pisamos el freno y nos fijamos y nos metemos. ¿Qué pasa con el maxilar? Pasa más o menos lo mismo, solamente que en el maxilar ya empieza a complicarse la cosa porque estamos frente al contacto con la cavidad nasal. Y acá la estrella termina siendo la TAC. Si nosotros no le hacemos una TAC, no sabemos hasta dónde llega en profundidad. Y no podemos planificar márgenes, no podemos hacer nada. Entonces la TAC se transforma en algo fundamental, en este caso, ¿sí? Incluso lo que uno ve en las placas, más lo que uno ve en el perro, a veces, como en este caso, por ejemplo, fíjense toda la infiltración que tenía este perro en el principio del arco cigomático, maxilar, atrás de la órbita. No te vas a meter a ¿qué vas a sacar ahí? O sea, muchas veces define y a veces le vetamos la cirugía. Empezando desde craneal, tenemos la incisivectomía. Sacamos el hueso incisivo de un lado, o sea, unilateral o bilateral. Acá tenemos algo que parece una hiperplasia, pero no es una hiperplasia, es un ameloblastoma cantomatoso, que es un tumor benigno, que no manda metástasis, pero localmente muy invasivo. Entonces necesitamos una cirugía con márgenes importantes. Visto desde abajo, acuérdense que acá tenemos la papila incisiva. Esto no es tumoral, no es oncológico, esto es anatómico. Esto no se saca. Esto lo tienen todos los perros y todos los gatos. Y los humanos también, pero mucho más atrofiados. Entonces, hacemos lo mismo, cortamos el hueso, liberamos el tejido labial de la parte de arriba y es muy noble este tejido, nos va a llegar acá. Tratemos de hacerlo con monofilamento, en lo posible absorbible, PDS, monocril, 4-0 en perros, 5-0 en gatos. No usen multifilamento, no usen Vicryl. El Vicryl les da mucha reacción inflamatoria, demora 2 meses en absorberse y te retiene mucha placa bacteriana, porque es multifilamento, es una soga. Hasta que se absorbe, le está metiendo placa bacteriana al interior de la herida y tiene más tendencia a las dehiscencias. Aparte que tenés que hacerle mucho seminudo porque se desata, ¿sí? Este es el resultado final de la incisivectomía unilateral. ¿Se puede hacer total? Sí, se puede sacar total, en este caso un carcinoma papilar. Se hace lo mismo, se hace el corte. Estos que están acá son raíces de estos dientes que tenemos que sacarlos, no tenemos que dejar los pedazos de raíz ahí. Ese es el resultado final y acá lo podemos cerrar en forma de T, haciendo una sutura así y así, o directamente como lo cerré yo, aproximando. Esto llega siempre por lo general. Si la infiltración de tejido blando es muy grande, no, pero por lo general llega siempre. Y esa es la pieza anatómica. Ahora, si vamos a hacer una maxilectomía un poquito más generosa, ahí la cosa ya se complica un poco más, porque ya entramos en la cavidad nasal.
y si nosotros no reconstruimos bien, te va a quedar una ventana que dé contra la nariz. Entonces, vamos con este caso, tiene un fibrosarcoma. En la imagen radiológica vemos que tiene una infiltración ósea, necesitamos por lo menos un margen de al menos 2 centímetros en cada dimensión, y hacer eso en esta zona significa sacar esa pared y encontrarnos con la cavidad nasal. Entonces, hacemos el corte sobre la mucosa, hacemos el corte óseo, sacamos la pieza anatómica y ese es el defecto que nos queda. Y acá es donde viene un tip importante para cerrar esto, porque siempre romper es más fácil, o sea, ahí lo sacamos todos contentos, ahora tenemos que arreglar esto. Bien, ¿qué tenemos acá? Tejido labial, ¿qué tenemos acá? Tejido palatino. Este es el hueso. El hueso no lo tienen que dejar puntudo, con aristas, piensen que después el colejo apoya sobre eso, entonces tiene que ser todo lo más suave posible, ¿sí? Entonces tenemos el tejido labial que tiene una parte perióstica, que es la parte que contacta con el hueso, al igual que el tejido palatino que tiene una parte mucosa y una parte perióstica. Lo primero que hay que hacer es liberar esto para que nos llegue sin tensión. Y para suturarlo, vamos a ver otro detalle, y es que el hueso tiene que tener 2 milímetros por fuera del tejido blando en forma de escalón. Acá lo van a entender mejor. Porque si yo hago la sutura en el hueco, no tengo piso acá y es más probable que se me abra la reconstructiva. Ahora bien, si yo lo hago como este, que tenemos este escalón de hueso donde apoya este colgajo, le hacemos un punto simple invertido y que vaya de periósteo a periósteo, que es más fibroso, se va a bancar más la tensión, y después le hacemos un punto de mucosa a mucosa, las cosas van a ser más exitosas. Entonces, esto que hicimos acá es unir periósteo con periósteo, y nos queda una mucosa con mucosa. Y este es el resultado final uniendo mucosa con mucosa. 4-0, PDF, a los 2 meses no tiene malos puntos, ¿sí? Y una argenteada que hacemos nosotros es que cuando vos sacas todo ese pedazo, el perro se despierta y empieza a respirar y giras un globo, porque lógicamente tenés una comunicación de la piel con la cavidad nasal. Entonces, una plaquita radiográfica con estos cortes y suturas en diferentes direcciones hacen que eso sea todo un bloque y que a la vez, a medida que pasa el tiempo, no se te hunda y se te cicatrice y se te haga todo como si fuese un pozo. ¿Sí? Esto se le deja un mes y medio y todos contentos. Y ese es el resultado final de la maxilectomía una vez que ya está cicatrizado a las 3 semanas más o menos. Y ese es el resultado final desde afuera. El margen óseo, fíjense que acá falta todo este pedazo, fue un margen óseo importante, y el paciente acá, como verán, está bastante cómodo con su nuevo maxilar. Esto es a pocos días de la cirugía. El señor me mandó un video pensando de que era bueno y yo me quería matar porque el perro estaba agarrando ese comedero de lata y el chocho. Pero bueno, seguro les ha pasado a ustedes también. Bien, ya estamos casi terminando. Vamos con algunas cositas de labios que están dentro también de las reconstructivas que hacemos en cabeza por lo general. Acá tenemos un epitelioma. No necesitamos márgenes tan grandes por un epitelioma. En este caso se sacó con al menos 2 centímetros, en profundidad también. Y en este caso las reconstructivas, las opciones que tenemos una gama de colgajos labiales usando este colgajo rotacional que sale de acá. Acá tenemos la influencia de las arterias comisurales, de la facial. Este colgajo lo rotamos y suturamos un borde a la parte de mucosa y otro borde a la parte de piel. Pero en este caso, como teníamos el borde sano, nos limitamos solamente a tapar semejante hueco que dejamos, ¿sí? Esta reconstructiva del ojo que tiene acá arriba se planteó para otro momento. Entonces, si nosotros rotamos, llegamos tranquilamente a esa zona y ese es el resultado final. No se aflijan si tienen necrosis distales, porque es algo que puede pasar. Si no hicieron un buraco hacia la nariz, les va a granular por dentro, entonces no se preocupen mucho por eso. En el caso de los tumores netamente del labio, la ventaja que tenemos es que el margen en profundidad es el espesor completo del labio, ¿sí? Entonces, si nosotros cortamos en espesor completo el labio, 2 centímetros para cada lado del tumor, y en espesor completo, o sea, en espesor completo es esto, o sea, en espesor completo, que quede esto así. Una de las opciones que tenemos es un avance. ¿Sí? En el avance uno hace un corte hacia atrás, en espesor completo, y es bastante generoso el labio. Hacemos suturas de la mucosa del colgajo a la mucosa del que te queda del labio, y después de piel a piel, y ese es el resultado final. Sí, ese es el colgajo más común de realizar. Pero si tenemos que hacer resecciones más amplias, una de las opciones que está muy buena para hacer es, en vez de hacer un avance directo desde acá, hacer la resección, este borde, suturarlo en diagonal hacia el ángulo de acá, este borde que está acá, sacarle toda la comisura, o sea, cortársela y suturarlo acá. Entonces, de esa forma no hace falta que nos vengamos tan atrás
con el avance, porque si no tienen que cortar hasta acá para que te llegue tanto, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tuvimos sangrado que lo pudimos frenar con cera para hueso. Está bueno que tengan cera para hueso porque por ahí es complicado ligar. Esa es la resección total. En este caso, la técnica quirúrgica es de este ángulo, suturar a esto y el borde del labio, sacárselo, o sea que quede, o sea, cortarle el borde del labio y suturarlo acá. Y ese es el resultado final. No se aflijan si empiezan un poco moraditos, denle tiempo, hay veces que se necrosan y hay que reoperarlos, ¿sí? Y ese es el resultado final en este caso que tenía un melanoma. En el caso de las orejas, con el advenimiento de la electroquimio, bueno, hay varias cirugías que por ahí no se hacen igual que antes, o quizás no se hacen. En este caso, el tema de las orejas y los carcinomas, la ventaja que tenemos es lograr buenos márgenes. Las otectomías son sencillas, se cortan en diferentes lugares, nosotros por lo general lo cortamos a la base, y se ligan los vasos que irrigan el pabellón y se cierra. Y los gatos se adaptan bastante bien, es algo que es bastante satisfactorio porque es muy molesto los carcinomas. Los gatos incluso hasta a veces están agresivos y se tranquilizan mucho después de esta cirugía. Pero tenemos que tener cuidado porque a veces los carcinomas o los tumores en el oído pueden infiltrar más hacia adentro y tenemos que manejar más o menos cómo es la anatomía un poco más abajo, ¿sí? Acuérdense que si tenemos que llegar a la bulla, desde lateral le podemos fenestrar, le podemos hacer una trepanación o le podemos necesitar hacer una trepanación desde ventral también, o sea, tenemos que manejar la anatomía. En este caso fue en medio exploratorio, si bien el ataque no se veía, es importante tener un ataque cuando vamos a operar esto, ¿no? Pero no se veía del todo bien la imagen, la masa estaba dentro de la bulla timpánica y en este caso nosotros tuvimos que entrar y fíjense que está el facial, tenemos la arteria retroarticular, o sea, tenemos varias cosas que si las rompemos en el abordaje se complica más la historia. Entonces, haciendo una trepanación tenemos un acceso a la cámara dorsal y ventral del compartimiento lateral y de ahí sacamos todo el tejido, porque una de las cosas que puede pasar es la recidiva de los problemas ópticos, las fístulas, por dejarse restos ahí. Si ustedes pasan esta lámina ósea, se meten en el sistema nervioso central y ahí es donde hay problemas. De esta lámina para acá, andamos bien. En el caso de las narices, con el tema de la electroquimioterapia, tenemos una herramienta espectacular para evitarnos hacer cirugías que antes hacíamos, como las planectomías nasales. En las planectomías nasales se sacaba toda la nariz y el gato quedaba con medio esqueleto ahí afuera. Era un gato diabólico. Pero hoy con la electroquimioterapia, que es un tratamiento oncológico local, con estas descargas con el electroporador más la bleomicina, tenemos casos que pasan de esto, en los cuales no tenemos oportunidad quirúrgica, a esto. Y esto es mágico, chicos, porque hacer una cirugía y planificar una cirugía en este caso era prácticamente imposible. Imposible de que quede como quedó con la electroquimio. Por ejemplo, este caso, que era párpado, ojo, era todo tumor, solamente con electroquimioterapia lo tenemos ahí, 0 kilómetros. Y el último caso, hablando de narices, no hemos hablado de varias cirugías, es imposible en 40 minutos hablar de todas las cirugías de la cabeza, pero elegí un par de tópicos como para que también se interioricen y también conozcan de que hay una especialidad atrás de todo esto. O sea, hace muchos años quizá nadie se imaginaría hacer específicamente estas cosas, pero bueno, por suerte se va avanzando y la gente y el mercado nos va dando la posibilidad. Tenemos este paciente que tiene ese crecimiento en la nariz, tiene un diagnóstico de sarcoma y, bueno, de un día para el otro, clásico, se está así. Obviamente que el pro está súper incómodo y tenemos una masa tumoral que es bastante importante. Entonces, este paciente ya lo estadificamos, ya sabemos su estado hematológico, ya sabemos el diagnóstico y ya le indicamos la cirugía como tratamiento de elección para el control local. Bueno, ahora nos toca la parte de planificar la cirugía. ¿Qué tenemos de herramientas para reconstruir esta zona? Nosotros sacamos este tumor, el pedículo estaba en la parte dorsal del morro, ¿sí? Estaba en la parte dorsal del morro, era bastante grande, pero tenía un pedículo grande de inserción, no era todo eso el pedículo, sino que era bastante más chico en la parte dorsal. Pero cuando hacemos la resección, le sacamos más de la mitad de la nariz y llegamos hacia los córnetes, porque el margen en profundidad tenía que ser lo más importante que se pueda, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para reconstruir un caso de esto? Bueno, una de las opciones que tienen es hacer un colgajo labial. El colgajo labial lo que hace es cortar en espesor completo, en craneal y caudal, se corta en espesor completo, o sea, se corta completo el labio y queda suelto, o sea, queda agarrado por este pedículo, ¿no? Esto se rota
y la mucosa de la boca pasa a ser la mucosa de la nariz, y la piel del labio pasa a ser la piel de la nariz, ¿sí? Es medio complejo de entender, pero bueno, más o menos es así. Se corta de un lado, se corta de un lado el labio, la mucosa que va por dentro va a formar parte de la nariz, se corta la parte interna del labio en la forma que va a tener la mucosa, tapando la nariz. Este es el corte en el labio, este pedazo de labio se lleva hasta acá arriba y se sutura la mucosa con la mucosa y la piel con la piel, ¿sí? Y este defecto que nos queda acá de triángulo se resuelve haciendo un colgajo de avance, ¿sí? Y ese es el resultado final de la trufa, o sea, toda la nariz antes le faltaba la mitad, ahora esto que están viendo ustedes acá, esta mucosa que están viendo ustedes acá, antes estaba en el labio, ¿sí? Y esta piel que están viendo acá, antes estaba en el labio también. Entonces, al rotarse, tenemos la ventaja de que ese colgajo tiene mucosa, tiene músculo y tiene una irrigación espectacular. Entonces, es un colgajo que es muy, muy versátil, ¿sí? Y nuestro paciente pasó de esto a esto, ¿sí? Se nota en la cara que la estaba pasando bastante mal. Entonces, a modo de resumen, las cirugías heroicas pueden ser peor que la enfermedad. Si ustedes se largan a operar un tumor en la cabeza o en cualquier parte del cuerpo y no era oncológico, o, vamos a poner un ejemplo, no tiene el diagnóstico y es un mastocitoma de alto grado y con una cirugía que lo manoseamos, un desastre. O sea, hay cosas que hay que preferir saberlas antes de meterse para ver si nos metemos, ¿sí? Acuérdense que tratamos a enfermos y no enfermedades. Los enfermos son características específicas en ese paciente con ese problema, ¿sí? No subestimemos nada de lo que dijimos recién en el camino para tratar de ser lo más exitoso posible. Mi equipo, Juanma, el anestesista Mechi, la oncóloga y hematóloga estrella del SAB. Y por último, sin conocimiento no hay criterio. Si no tenemos una base teórica, no tenemos criterio. Después la experiencia viene sola y suma el criterio. Pero si no tenemos una base teórica, no podemos tener un criterio. Si no tenemos criterio, no vamos a saber que tenemos que ir al diagnóstico. Y si no tenemos diagnóstico, definitivamente no hay medicina. Especialidad que ustedes piensen, si no tenemos un diagnóstico, no sabemos qué estamos tratando, ¿sí? Entonces, apuntamos a eso porque en oncología tenemos pacientes que les queda muy poco tiempo de vida y nosotros podemos hacérsela peor con nuestro tratamiento o podemos no darle la oportunidad que podrían tener, ¿sí? Acuérdense que en oncología las cosas pueden salir muy mal, la gente tiene que estar preparada y nosotros tenemos que estar preparados para anticiparse a eso. Y mirá, 42 minutos, mirá qué espectáculo, Marcelo. Bueno, yo ahora no sé si vamos a salir de acá, vamos a meternos en la parte de el chat. A ver si... Ahora, chicos, si quieren hacer preguntas, este sería el momento. Bueno, eventualmente si no hay ninguna pregunta, después me mandan un mensaje en el Instagram, no hay problema. Bueno. Vamos a esperar a ver si alguien hace alguna pregunta. Súper buena la charla, me encantó, súper clara. Bueno, gracias. Muy buenos los videos, las fotos, las cirugías. Es verdad que es muy importante que hay que saber cuándo un paciente tiene que entrar a cirugía y cuándo no. Así que... Tengo fotos y videos de nuestra época de residentes, Marce, pero bueno, tenía que ser una charla seria. Sí. Bueno, a ver si hay alguna pregunta. Ahí está, ahí empezaron las preguntas. Matías Mesa nos pregunta, ¿se puede usar la sierra oscilante para cortar mandíbulas? Sí, la podés usar, Matías, tranquilamente la podés usar. Ahora, tenés que tener un par de recaudos. El primero, que la sierra oscilante te va a caminar, ¿eh? A ver, ¿qué es lo que tenemos todo al alcance? Una multifunción Bosch, ponele, de ferretería. ¿Qué tenés? Las cuchillas que cortan madera, o las que cortan hierro, ponele. Si hay una gente en Buenos Aires que se llama Dikime que las tiene de acero inoxidable, como para que las puedas autoclavar también y esterilizarlas bien. Pero más allá de eso, vos acordate que la sierra oscilante y el hueso te va a caminar un poco. Entonces por ahí te conviene siempre marcarlo un poco como para que no te camine, porque si te camine dentro de la boca puedes lesionar algo, ¿sí? Cuando estás haciendo el corte, como cuando estás haciendo una exéresis, tenés que lubricarlo con fisio, tenés que hacerle algo porque eso se te quema.
y después el tejido tiene que pegarse la parte del tejido blando y encima tiene que ver cómo arregla la quemadura que le hiciste vos con la sierra oscilante. Entonces, lo marcas, lo lubricas, y cuando cortas la mandíbula con el oscilante, después no dejes los bordes puntudos, eso emprolijalo si podés con una lima o si tenés algún rotatorio. Y lo más importante, acuérdate que cuando cortas la mandíbula tenés el canal mandibular. Vos cortas eso y si no actúas rápido, a ver, no se te va a morir el perro, pero si no actúas rápido vamos a hacer cuenta que es la mandíbula, vos la cortaste y tenés que correrla para ver de cómo haces para cohibir la hemorragia que va a salir del túnel, del canal. Entonces tenete listo eso, más o menos qué vas a hacer, porque si no se te va a empezar a llenar de sangre y no vas a saber cómo solucionarlo, porque ese vaso se mete adentro del túnel y no tenés para ligarlo. Y tampoco le vas a meter el electrobisturí ahí adentro, ¿no? Porque es sin nervio ahí adentro, eso es bastante mala opción. Bien. En tu experiencia, ¿cuáles son las masas más comunes en la cavidad oral? Bueno, en el gato el número 1 es el carcinoma de célula escamosa. Y en el perro tenemos los melanomas y los fibrosarcomas. Esos son los que más comúnmente vemos. Los melanomas más común de raza chica, es típico caniche, o de los perros que tienen la boca pigmentada, no sé, cocker, Sharpei. En realidad lo vemos en todos, pero eso es un clásico, ¿sí? Y acuérdense de que hay un porcentaje de melanoma que son amelánicos, ¿no? O sea, no es que si el tumorcito no es negro, no es un melanoma, ¿sí? Están los melanomas melánicos también. Y ustedes ya conocen el pronóstico que tienen los melanomas, ¿no? Así que es importante no comérselo y diagnosticarlo. Luis Olayo, Fer Olayo debe ser que le puso. Antes tenemos una pregunta de Matías también. Ah, perdón. Hola, Carlos. ¿En qué momento tomás la decisión de recurrir a la eutanasia en vez de cirugía? Bueno, ¿qué es lo que...? Es una muy buena pregunta, Matías. Porque es, como quien diría, es muy amplio el tema. Pero a veces los casos llegan ya con un tiempo de evolución. Por ejemplo, hace poco tuve un caso de un ameloblastoma acantomatoso con 6 meses de evolución, gigante, pero resecable. Ahora, el perro estaba incómodo, bueno, todo lo que inhibe a tener un tumor así en la boca. Ahora, a veces que nos cae un perro con 4 meses de un melanoma, que no puede cerrar la boca, le cae sangre, y vos antes ya de verlo, sabés que a lo mejor tiene un porcentaje alto de tener metástasis, haces todos los estudios, ves que está metastásico, le haces sangre, ves que tiene el hematocrito en 15, en 18, y ves que le podés llegar de calidad de vida, y si ya llegaste para la etapa final, sabiendo que está metastásico, sabiendo que una cirugía lo complicaría más, o sea, lo someterías a un proceso anestésico y de más pérdida de sangre, por más que le hagas una transfusión, y bueno, se charla con la gente. Incluso también hace poco tuvimos un caso de un sarcoma que en la TAC se veía que le abarcaba, no sé, por decirte, toda la mitad de la faringe, de un lado y del otro del ATM, el piso de la órbita, y estaba a 1 milímetro de entrar en la cavidad encefálica. Y el perro ya no podía comer, y vos sabes que no podés hacer nada con eso, por más que hagas un tratamiento paliativo del dolor, sabes que ya está. El tema es tener las bases para tomar esa decisión. O sea, yo creo que tu pregunta se responde ¿en qué momento tomar la decisión? En el momento que vos sabes toda la info. Hay veces que nos pasó también con un carcinoma pulmonar, por ejemplo, que el perro vino para atrás y le hicimos una cirugía medio de urgencia, y el perro vivió 1 año más, por ejemplo. Entonces, se evalúa en qué situación está para ese tumor y para la cirugía que le tenés que hacer. Pero bueno, sí, también indicamos la eutanasia directamente muchas veces. Viola, ¿prefiere colocar sonda nasogástrica o gastroesofágica en los pacientes con maxilectomía o mandibulectomía muy amplia? Mira, yo te soy sincero, no es frecuente que coloquemos sondas, a menos que sea un gato, que tampoco es que le voy a hacer una mandibulectomía muy grande, porque, como les decía, tampoco es que se adaptan tan bien. Es raro hacer una mandibulectomía tan grande en un gato. ¿Sí? Ya por lo general, al estar tan avanzado, sobre todo los carcinomas, por ahí uno va más a cuidados paliativos. No es frecuente que le haga una sonda, pero hay veces que tenemos pacientes que ya uno medio a ojo, no es de rutina que lo hago, pero hay veces que ya tenemos pacientes que medio a ojo, no sé, son medios mañosos para comer y ya vienen con dolor. Y, bueno, de última le ponemos la sonda esofágica siempre. Gastro no es meterse en una historia que es más engorroso, le hacemos la esofágica.
haciéndole la sonda, de última, si come solo, bueno, bárbaro, después se la saca, tenés la vía. Y también en algunos pacientes que es un dolor de cabeza darle las medicaciones, ¿sí? Teniendo la sonda, de última, si come, le dan las medicaciones por ahí. Pero no es de rutina que yo le pongo sonda, no es que a todos les hacemos así. Marce, ¿dónde están haciendo las TAC? Bueno, acá tenemos varios colegas. Está Xavier, está L.S. Marini, Alberto Mayo. Básicamente van es en Villa Belgrano, el lugar, no me acuerdo el nombre. Pero bueno, como ustedes ya saben, van en un horario diferente a la noche y bueno, ahí te hacen las tomografías y las resonancias. Pero sí, se está, por lo menos nosotros las indicamos y la gente las está haciendo. Cada vez más, te diría. Antes era medio utópico y ahora la gente le planteas y le explicas y tenemos mucha gente que hace. Sí, a veces hasta más de uno por semana, que hace para diferentes cosas, ¿no? Para después pedirte el contacto para mandar gente de acá, porque a nosotros nos pasa que hacemos resonancias acá, pero tomografía todavía no conseguimos tomógrafo para hacer. Entonces, sí, por ahí está bueno saber que si allá en algún lugar hacen, mandar para allá, que las hagan. Sí, acá los chicos, creo que todos hacen en el mismo lugar. Pero sí, cualquiera de ellos, Javier, por ejemplo, hace muchos años que está haciendo. Y creo que fue uno de los que empezó con esto, creo que Alberto también. Y hacen un montón porque eso hacen columna también, entonces hay veces que se encuentran entre ellos y hacen, no sé, en un solo día entre todos 7, 8 tomografías. O sea, es un estudio que hay que empezar hace rato, no es de ahora, hay que empezar a estar al tanto de la interpretación también, ¿no? Porque eso tiene un estudio aparte como la radiología y la ecografía.